Yo la experimenté un día después del Día del Padre que se celebró acá, y un hombre que me aconsejó mucho en esa operación, ¿verdad? Que había pasado por eso, nuestro hermano Gustavo. Nunca le había agradecido. Gracias a Dios por ponérmelo a él y a su familia, que fue el que me motivó. Y fue un ejemplo vivo que me puso Dios ahí para mostrarme lo que iba a pasar también, ¿verdad? Y desde ese día, créame que ha cambiado mi vida y la va a seguir cambiando poco a poco. No era de un solo, pero sí fue cambiando poco a poco, ¿verdad? Amén. Vamos a pasar, y esa es una de las causas porque Dios me tiene acá. Y quiero darle las gracias al pastor Roberto Amorós, porque siempre él nos da la oportunidad de pararlos acá, aunque no somos dignos de hablar, de expresarlos así, pero Dios los da la oportunidad a través del siervo de Dios. Créame que no es fácil lo que este siervo está pasando. Toda la semana ha estado trabajando allá y ahora estar todo el día en el servicio. Y yo estaba con sueño ahora mismo, si no es que me tomo un café quizás ya hubiera caído ahí. Pero eso es todos los domingos y pasar una semana completa en esto. Y yo agradezco a Dios por la vida de nuestro pastor, porque si no fuera así, quizás estuviéramos en otra iglesia, hermanos. Quizás estaríamos vagando por el mundo, o no sé. Dios es de muchas oportunidades, y este es el tema que yo le traigo ahora, el que yo escogí, el que Dios me dio. Pero quiero que vaya a su Biblia, si la trajo, o si no, acérquesele a un hermano que trae una Biblia, y abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos. Hechos 10. ¿Lo tiene? Busque por ahí el 11, versículo 11. Hechos 10, 11. ¿Lo tiene? Amén. Y mire cómo a un siervo de Dios le muestra Dios una de las... yo estaba estudiando esos pasajes desde que me lo dio el pastor y me dijo: tú llevas este día la palabra. Yo le dije al pastor: ¿usted quiere para ese domingo el mensaje o lo quiere para el otro año? No, él me dijo: es para este domingo que viene, ¿verdad? Y yo estaba contando que era para el siguiente año, pero yo decía esa fecha. Pero damos las gracias a Dios, ¿verdad? Libro de Hechos 10, 11 le dije. Y si me acompaña, y dice: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual, siga leyendo, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Siga leyendo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido, jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. ¿Volvió qué? La voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido. Gracias, Señor, por este día, por verlos hablado en el templo de Brooklyn, Padre, por medio de tu siervo, Señor Jesús. Gracias, Padre, por ese mensaje que a cada uno los marcó, y que a partir de ese mensaje, Señor Jesús, tenemos que estar más afincados, Señor Jesús, a tu palabra, y aferrarlos, Señor Jesucristo, que nada los podrá separar de ti, Señor.
Gracias, Señor. Te pido por tu siervo Leonardo, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, por toda la congregación de Brooklyn. Te pido por los que los están viendo a través de la cámara. Te pido por esta congregación, Señor Jesucristo, que tú la sigas ayudando. Te pido por nuestro pastor y su familia, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, el tema que yo le decía es Dios de muchas oportunidades. Aquí dice que Dios, y dice en el 11, como le decía, y vio el cielo abierto. Este hombre dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, le dijo por medio de una voz. Y le decía, mata y come. Mata y come. ¿Cuáles son los animales reptiles y terrestres? Uno de los animales que quizás hasta la fecha algunos no lo comen es el cerdo. Muchos platican de que y es un platillo muy rico, muy bien preparado, cae bien. Ahora yo no lo como mucho porque son pedacitos los que me logro comer. Pero en antes, hermano, usted me ponía un pedazo de cerdo y créame que me lo devoraba con mucho gusto, ¿verdad? Y hay muchos animales, por ejemplo, en mi país yo acostumbro a comer la iguana, muy rica, preparada, animal reptil, ¿verdad? Se le llama eso. Hay un animal que le llaman el armadillo, muy rico, lo preparan en partes, es muy caro en partes. En Brasil estaba estudiando que comen hasta las culebras. Y en muchas partes del mundo se las comen. Comen animales terrestres o comunes que quizás aquí este hombre está mencionando. Pero mire cuántas veces este hombre logra, que dice que le bajaron ese lienzo. Y yo le estoy hablando de que este hombre era Pedro. Pedro, el que Dios le dijo un día, Simón. Y que un día Jesús lo encontró, dice, a la orilla del mar, en la mar, y le dijo, ¿ustedes han pescado algo? ¿Y qué había hecho Pedro? Dijo, no, toda la noche hemos pescado y nada hemos agarrado. O sea, esos estaban vacíos de su barca. Y le dijo Jesús, métete otra vez y tira la red. Y el hombre todavía, él estaba diciendo, oiga bien, él viene y le dice, Señor, no hemos pescado nada toda la noche, pero en tu nombre la tiraré y veremos el resultado. Y ustedes se conocen esa historia, que las redes se llenaron y pidieron ayuda. Hemos tenido ese estudio acá. El pastor, ok. Ese hombre desde ahí comenzó a tener una fe tremenda. Mire, yo le estoy diciendo acá, el tema de esta noche, y fíjese que por medio de la película Dios me lo fue confirmando. Y no sé si usted se fijó, o cuántos estuvimos en la vigilia, que ese hombre cuántas veces le rogó a esa mujer. Ese hombre sabía que había fallado. Y le empezó a hacer cosas el hombre que no hacía antes, para ganarse de vuelta el amor de esa mujer. Cuando yo vi esta película, hermano, mire, si usted me hubiera enfocado en ese momento, y el martes se lo decía, aquí, cuando yo nunca la había visto esa película, me habían hablado de esa película nada más. Cuando yo vi esa película, hermanos, que el papá le empieza a decir a él, le dice, y no sé si usted se fijó en ese pedacito de la película. El hijo le empieza a decir, ya lo hice todo, ya estoy cansado, ya no puedo seguir más. Entonces el papá
usted lo mira abrazado de esa cruz. Entonces, y el hijo reconoce y él lo que le dice es lo único que no he hecho. Y quizás aquí habemos personas que quizás lo único que nosotros nos falta hacer es eso, clamar a Él. ¿Por qué? Porque nosotros, el hombre lo juzga a nosotros. Nosotros, si nosotros caemos una vez, el hombre lo dice, te hundiste. Y los hunde más. Y hay personas que los ha pasado eso. Porque nosotros, tal vez hay personas acá que han empezado un negocio o que han empezado una meta y se van a la quiebra y el hombre cree que está quebrado. Pero no, quizás es una oportunidad. Yo le preguntaba al jefe mío cómo empezó él con los negocios. Y él me dice, no, de dishwasher comencé yo. Yo no comencé de un solo con un restaurante y ¡pum!, me lo comenzaron así. No, yo comencé de dishwasher, dice, lavando platos. ¿Y qué pasó después? Y me dijo, no, los asociamos con otro y empezamos a hacer, y vimos y le prestamos un préstamo al dueño y le dijimos que queríamos poner el mismo restaurante con el mismo nombre y que él los echara la mano ahí. Y yo le digo, ¿y comenzó a dar fruto de un solo? No. Y yo le pregunto, ¿cómo a cuánto comenzó a dar fruto eso? ¿Cómo a cuánto le comenzó a dar el dinero? Y me dice, como al año y medio. Yo estaba viendo un restaurante ahí con mi esposa que cada vez que pasamos está solo. Y he visto muchos lugares que lo cierran, pero he visto también que los abren en otro lugar, muchas veces. Pero como le seguía diciendo esta historia de este hombre ahí, que dice que comenzó de dishwasher y ahora él tiene como más o menos unos 15 restaurantes. O sea, él no se dio por vencido la primera vez. Y quizás a nosotros los cristianos nos pasa eso. Y hay muchos cristianos que ahora mismo están perdidos en la calle por no obedecer, por no... si Dios es de muchas oportunidades y le ha dado muchas oportunidades a sus siervos, ¿y por qué no buscaron otra oportunidad esos hombres? Mire a un siervo que yo le estoy hablando. Vamos a Jueces 16:20. Jueces 16:20. Si me acompaña, ¿está ahí? Y mire, y aquí estamos hablando de un hombre que Dios lo había puesto para que salvara a su pueblo. Aquí le estoy hablando de un hombre, ¿se acuerda de la obra que fuimos a ver que se llama Sansón? Si me acompaña, 16:20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este es lo peligroso. Cuando Dios se aparta de nosotros. Aquí este hombre, Dios ya le había dado varias oportunidades. Aquí Dios ya le había dado varias oportunidades a Sansón. Esta Dalila ya había hecho varias cosas como para que Sansón, a ver si, y Sansón le mentía y le decía, pero después Sansón le reveló el secreto original a Dalila y entonces Dalila vino y lo logró hacer. Pero dice acá que Dios, Jehová, ya se había apartado de él. O sea, ya no pudo escapar del enemigo. Y ese es lo peligroso. Cuando Dios se aparta de nosotros, entonces ya ahí estamos atrapados. Pero mire la salida que tuvo Sansón más adelante.
si usted sigue más adelante, como le decía, en el libro de Jueces, donde estamos, Jueces 16:20, siempre. Jueces 16:20. Dice, y le dijo Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Oiga bien todo lo que empezaron a hacer estos filisteos. Y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas. Mire lo que hace el enemigo con usted muchas veces. Para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó ¿a qué? Entonces esa es otra oportunidad que le dio Dios a Sansón. El enemigo lo va a querer atar a nosotros con cadenas. Pero si Él nos ha dado esta palabra a nosotros, es para que nosotros podamos desatar las cadenas. A Sansón le comenzó a crecer el pelo otra vez. No le iban a salir los ojos, pero sí el pelo. Los filisteos no se esperaban eso. Y Sansón solamente estaba esperando una oportunidad más. Una oportunidad más. Y quizás ahora no los está pasando a nosotros. No los está pasando a nosotros porque quizás, bueno, no sé acá, pero yo creo que acá todos hemos comido ahora. ¿No han comido? Con razón están diciendo amén. Pero yo creo que todo Dios lo da el pan diariamente a nosotros. Y 2 panes, ¿verdad? Y fíjese que Dios lo sigue supliendo a nosotros y dice que Él es un Dios bueno. Y quién mire, le aseguro que usted deja de comer por su hijo. Deja de comer por su hijo. Yo lo sé, porque yo me ha tocado. En vez de yo echarme algo a la boca, voy y me dice mi hija, dame un pedacito o algo. Y yo se lo doy. ¿Por qué? Y siendo yo malo, como dice la palabra. Siendo yo malo. Y Él que es un Dios bueno, todos los días los alimenta. Quizás usted no mira los alimentos que Dios los da. Usted sabe que nosotros respiramos y no hacemos nada para eso. Nada. Usted sabe que Dios a nosotros los abre los ojos todos los días. Todos los días los abre los ojos, los despierta para otro. Y en vez de nosotros somos malagradecidos. Todos los días somos malagradecidos nosotros. Porque ¿quién de nosotros dije que no? Si nosotros desde que nacimos somos pecadores, hermanos. Heredamos desde antes. Y el que dice que no ha pecado, lo hace mentiroso a Dios. Todos. Y la misma palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la misma palabra los condena, hermanos, a nosotros. Pero Él, gracias a Dios, que Él tuvo misericordia de nosotros. Lo dio una nueva oportunidad. Nuevas oportunidades. Una nueva oportunidad. ¿Cómo? ¿Cómo nos dio esa nueva oportunidad? A Sansón aquí se la dio. Cuando dice que le comenzó a crecer el cabello. Dice que le comenzó a crecer el cabello. En el 13 y dice, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado, me engañas y tratas conmigo como con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado
Él entonces le dijo: si tejieres 7 cuerdas, le dice, ¿no? Querejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, y ella las aseguró con la estaca. Mire Sansón cómo estaba tentando, con mentiras y tentando al propio enemigo. Y nosotros en veces así los ponemos a jugar. Y en veces nosotros así empezamos a meter las manos. Y en vez del lugar de alabar a Dios, mejor metemos las manos en el fuego, sabiendo que el enemigo los va a quemar, sabiendo que eso es malo y eso es pecado. Y dice más adelante, en el 15, si me acompaña para ir más rápido porque esta nevada va a caer pronto, y ella le dijo: como dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún. Consiste en tu gran fuerza. Entonces Sansón aquí había engañado a Dalila muchas veces, para que usted mire cómo este hombre estaba tentando. Y muchas veces Dios lo dice a nosotros: por ahí no pases, y todavía nosotros pasamos por ese mismo pecado. El segundo lugar que yo miro, cuando el siervo David se enfrenta con Goliat. Siendo que este siervo ya Dios lo había escogido. Y mire, me encanta ver ese pasaje de la Biblia. Me encanta ver cuando ese hombre grandote se va y dice que salía todos los días. Oiga bien, todos los días y salía ese Goliat y llamaba, dice que estaba en los filisteos a un lado y los israelitas a otro. Y estaba un valle, como un valle así, y dice que llamaba a los israelitas y les decía: uno a uno, peleemos. Y si ustedes pierden, ustedes van a ser esclavos de nosotros. Y si nosotros perdemos, ustedes van a ser, y nosotros seremos esclavos de ustedes. Cuando este rey estaba afligido, y mira, acompáñame hasta allá, en Primera de Samuel 17:40, Primera de Samuel 17:40. ¿Lo tiene? Y tomó Permítame, hermano, vamos a llegar hasta ahí. Primera de Samuel 17:40, ¿verdad? Pero vaya hasta el 17, donde yo le estoy hablando. 17:17. No, regrese hasta el 2 mejor. 17:2. También Saúl, los hombres de Israel, se juntaron y acamparon en el valle, en Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado. Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gadad, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce
en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cuota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él hasta su lanza era como un rodillo, ¿verdad?, de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se apartó y se paró y dijo a voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Miren lo que el enemigo quiere hacer acá. O sea que si el enemigo lo vence a nosotros, nosotros vamos a ser siervos del enemigo. Pero me encanta cuando dice en el 17:40, y es donde yo le quiero decir, mire el hombre que levanta para darle una nueva oportunidad a Israel. 17:40. Y tomó su cayado en su mano y escogió ¿cuántas? Usted ve que Dios le puede dar más de una oportunidad a usted. ¿Sabe por qué David tomó 5 piedras? Porque si fallaba una, él sabía que le podía, y si fallaba otra, quizás podía fallar la tercera, pero la cuarta seguro la aseguraba ese hombre. Y créame que ¿quiénes son del campo acá? Yo soy del campo. Yo tenía unas, ¿cómo le dicen? De la que usaba el chavo del 8. ¿Cómo se llama? Resortera, pero nosotros le decimos onda también. Pero mire lo que pasaba. Cuando yo iba a cazar, nosotros le decimos pajarear, o no sé cómo le dicen en su país, o a buscar animales al campo, ¿verdad? Mire, iba para el río y escogía las piedras más lindas que habían, buscaba las piedras más bonitas, me las metía así, y yo sabía por qué yo escogía esas piedras. Y yo decía, esta puede ser para un animal, esta para otro animal, esta para otro animal, o este para un animalito que ande por ahí. Pero ¿sabe por qué? Porque yo sabía que la primera podía fallar. Y este siervo dice que cogió 5 piedras del arroyo. No sé usted cuántas oportunidades le ha dado Dios hasta el momento. Y le estoy hablando también de la película. Este hombre dice que intentó como 44 oportunidades, que él se hizo solo, ¿no? El papá le dio como 40, parece. 40, ¿verdad? Pero él ya iba por la 44. David sabía que si fallaba la primera, la segunda le podía pegar. Y vemos lo que pasó. Le pegó. Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria a los israelitas. Y quizás usted podrá decir, Dios no me ha dado la victoria. Sigamos orando, hermano, ya verá. Dios va a levantar a ese hombre de ese hospital, hermana. Y aquí va a estar ese hombre testificando. Y cómo quizás ese hombre lo llevaron, me imagino yo, a nuestro hermano Arsenio. Mal. Como cuenta
Yakira ese día acá en el testimonio, que dice que no pasó aquí a la iglesia, no, que se fue de un solo. Quizás la mamá se hubiera puesto mal, pero fue otra oportunidad que él le dio, fue otra oportunidad. Y le digo, desde días me ha estado hablando esto, y yo se lo comenté a Priscila, y yo le dije que yo quería decirle al pastor que mejor para otra vez, yo le decía, y aquel día que le llamé al pastor, le iba a decir y me sostuvo la palabra de Dios. Y yo decía, quizás hay alguien que Dios le quiera hablar y que le quiera decir que hay otra oportunidad para él. O quizás a mí me está diciendo que hay otra oportunidad para mí. No sé, hermanos, quizás la fe de nosotros está muy bajita muchas veces. Y quizás la fe de nosotros la tenemos demasiada pequeña y no clamamos a Él. Y mire, Dios le ha dado oportunidades a muchas personas. Le ha dado oportunidades a muchas personas. A muchísimas personas. Al siervo Samuel, al del que estamos hablando en este pasaje de acá, del que contó esto acá, le dijo un día que dice que se oscurecía, que ya se habían apagado las luces. Dios le dijo, Samuel, Samuel. Y el hombre se levantó y fue donde Elí. Y le dijo, heme aquí. Y le dijo, no, yo no te he llamado. Y le dijo, ve y acuéstate. ¿Cuántas veces lo llamó? Si ustedes han leído ahí. 3 veces. Y después le dijo, heme aquí. Y eso es donde nosotros quizás tenemos que despertar. Donde Dios a nosotros los llama y nosotros que ya no entendemos ese llamado. No se deje llevar por personas que vengan y le digan, Dios te ha dicho en este día. No se deje llevar por eso, hermano. Dios no le va a hablar así. Dios le va a hablar por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Eso de que vengan y que salten y que lo estrellen contra el suelo y que después lo levanten y que le digan, está bien, y que Dios me dijo esto y esto. Esa es profecía falsa, hermano. Profecía falsa. Si no, miran muchos hombres ahora mismo que estaban dando profecías y se han enriquecido. A mí que me vengan a hablar de profecías, hermano, que me comprueben con su propia palabra de Dios. Que me lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que yo creo. Que me digan, mira, yo te estoy llamando porque a mí me dijo Dios esto y esto. Hermano, no se deje engañar. No se deje engañar, hermano. Hay muchas personas que están vendiendo el evangelio ahora mismo. Y cuando dice, hay unos hermanos que están tirando cosas en Facebook que dicen, el que tiene el evangelio por riqueza, ¿verdad? Algo así dice, tendrá el infierno de ganancia. Y eso es lo que les espera a muchos profetas falsos que ahora hay en día. Dios no se lo va a mandar a decir por medio de un hombre, hermano. Por eso Él dejó la palabra de Dios. Por eso Él estableció y ha dicho hasta el momento que todo lo que está en la palabra se va a cumplir. Todo lo que está en la palabra se va a cumplir. Hay otras personas que Dios les ha hablado y fue a un muchacho. A un muchacho que el papá le dio todo. Y Jesucristo contó este pasaje, esta parábola. Jesucristo había contado de la moneda perdida, de las ovejas perdidas, pero donde cuenta esta parábola, Jesucristo, y se detiene ahí, en Lucas, del hijo pródigo, que dice que este hijo pródigo malgastó todo. El papá le entregó todo. Yo lo he visto muchas veces, hermano, en mi país, y lo vi acá también en Estados Unidos.
que cuando hay mucho dinero, se malgasta el dinero. Personas que no han sabido pensar. Y cuando nosotros los caen, por lo menos eso de los taxes, decimos a los moles, a todas partes. Eso no le pasó solo al hijo pródigo, hermano. Eso les ha pasado a muchos. Que heredan una fortuna y se van a malgastarlo con los amigos y empiezan a gastar y después se miran en la miseria. Por no saber pensar. Por no saber pensar. Este hombre dice que se fue a un lugar muy lejano y ahí malgastó todo. Y dice que después Dios le dio otra oportunidad. Y el mismo hombre dijo, me levantaré e iré a mi padre. Mire cómo quería ir este hombre. Vamos hasta allá a Lucas 15. Quince, 11, ¿verdad? ¿Lo tiene? Espérenme ahí, hermano. Lucas 15, 11, ¿verdad? Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ya muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de ahí, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ahí fue donde se levantó el hombre, ¿verdad? Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Eso es lo que tenemos que decir nosotros cuando estamos tirados en el suelo. Que pensemos que Dios nos lo da otra oportunidad. Dios nos da otra oportunidad. ¿Qué tenemos que decir nosotros muchas veces? Me levantaré e iré a mi padre. Aunque los demás amigos lo hayan abandonado, hermano. Los demás amigos le aseguro que van a ser los primeros que se van a ir. Cuando lo miren tirado, los demás amigos lo que van a hacer, o los compañeros de trabajo quizás lo que van a hacer, pisotearlo más. O quizás su marido también. O quizás su esposa también. No le estoy diciendo la cristiana, ¿verdad? O el cristiano. Sí, como a Job. Los amigos dicen que lo abandonaron. La mujer le dijo, muérete y maldice a tu Dios. Es así, hermanos, es así. La familia en veces los promete, a nosotros los promete y los dice que no cuenta conmigo. Cuando ya los mira, entonces ahí es donde los abandonan, ni los contestan los teléfonos. Pero sabe que usted puede clamar a Dios y siempre le contesta el teléfono. Él contesta el teléfono. Todos los días, a la hora que usted llame, ese teléfono está disponible. ¿Sabe dónde está la cita esa? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántas veces usted ha oído que los teléfonos muchas veces hasta el mismo esposo los tranca y los dicen, no, deja tu mensaje? Y Dios dice en su palabra, clama a mí. Ese es el celular de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Que tú no conoces. El celular de Dios. Dios tenía celular desde antes. Solamente tenemos que clamar, llamarle a Él
pero no al vecino, no al amigo, a él. El número usted se lo sabe. Entonces este hombre se levantó en sí, dice, se levantó en sí. Ahí es donde nosotros empezamos a ver que Dios está con nosotros. Quizás este hombre decía todos los días, quizás decía, y que no tenía, ¿y cómo yo voy a ir donde mi padre? ¿Y cómo yo voy a ir donde mi padre? Y estaba él pensando todos los días. Mire el pensamiento de este hijo. Tantos hombres que están allá con mi padre, siervos de Dios, tienen pan en abundancia. Y yo aquí, mire, comiéndome un cable, como dicen los dominicanos, ¿verdad? O no dicen así, no, ¿verdad? Así dicen, ¿no? Comiéndome un cable. Y tantos allá, siervos de Dios, siervos de mi padre, comiendo pan y en abundancia, dice. Y dice, me levantaré, iré a mi padre y me le presentaré como un siervo. Pero el padre, cuando llega este hijo, no solamente no lo agarra como un siervo, no lo agarra como un siervo, lo agarra como su hijo. Y es donde vemos el amor del padre. Su hijo podrá hacer lo que usted quiera, pero sigue siendo su hijo, sigue siendo su hija. Podrá ser y le podrán decir a usted, ese hijo suyo en la escuela está haciendo y deshaciendo, podrá matar a tantas personas que puedas tener en su enfrente, podrá robar en muchas partes, podrá hacer lo que quiera, pero es su hijo y no lo va a negar. No lo va a negar, le aseguro que no lo va a negar, porque ha salido de sus mismas entrañas. Entonces, cuando Jesucristo estaba en esa cruz y a nosotros mismos lo dijo, perdona, a Dios le dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. El mismo Jesús en el monte Sinaí, dice que en el monte estaba y se llevó a Pedro a un lado y a Juan, creo que fue el otro, ¿no? Y le dijeron, y Jesús mismo le dijo, oren, oren. Y cuando fue Jesús y se postró, dice, y le dijo al Padre, Padre, si es tu voluntad, pero si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Jesucristo pidiendo una oportunidad también. Y cuando cuando Jesús regresó a donde esos hombres estaban dormidos, hermano, así nosotros los portamos con Dios. Cuando Él nos dice, velen, velen para que no caigan en tentación. Orar y velar para que no caigan en tentación, para que puedan salir de esa prueba que estamos pasando ahora mismo. Dice que Dios estaba angustiado, angustiado hasta la muerte, hasta la misma muerte estaba Él ahí mismo. Dice que caía en su sudor como gotas de sangre. Este hijo pródigo llegó donde su padre. Y su padre no solamente le puso un anillo, lo vistió. No lo tomó como un siervo. Pero hubo alguien que dijo, nah, eso es muchas veces aquí podrán venir personas. Y le estoy diciendo porque quizás hay personas que se han ido de la iglesia y nosotros los vamos a ver mal. Nosotros los vamos a ver mal. Pero eso ha hecho y deshecho allá afuera. Y así nosotros los portamos, hermano. Pero ese ha cometido muchas cosas allá afuera y a ver cómo vendrá. Y ¿cómo se llama? Cuando fuimos a recibir la clase de pastor de la seguridad en Manhattan, que estaba dando un policía. Y me encantó cuando el Paniagua pasó y dijo cómo recibir a un hermano. Vamos a abrazarlo, pero ahí mismo le vamos a registrar a ver si trae algo, ¿verdad? Porque no sabemos cómo venga. Pero tenemos que abrazarlo. Entonces nosotros muchas veces los levantamos así como el hermano del hijo pródigo contra ese hermano. Pero el Padre, que es tan amoroso y es tan misericordioso, lo recibe de vuelta. Y es ahí cuando un día el pastor me aclaró a mí que
Y yo decía en mí, ¿y la salvación se pierde, pastor? Y me dijo el pastor, es que si la pierdes porque nunca la has tenido, varón. Si la pierdes porque nunca la has tenido. Y me mostró esta parábola y me dijo, ¿sigue siendo hijo o no sigue siendo hijo? Este hombre se apartó, pero sigue siendo hijo. Dice la palabra de Dios, ovejas son de mi prado y nadie las podrá apartar de mi mano. Nadie las podrá apartar. Dice que donde nosotros los escondamos, ahí va a estar Él. Donde nosotros vayamos a lo más alto podemos estar, hermano, que ahí está Él con nosotros. Los podremos meter hasta abajo y ahí Él va a estar con nosotros. Jonás se fue y dice que se fue a un lugar lejano. Y ya le había hablado Dios. Y le dijo, ve a predicarle a los enemigos y dile que se arrepientan. Jonás lo que hizo, agarró un barco y vámonos, papá. Se fue. Se dio la huida. Pero miren lo que le puso Dios después. Un gran pez. Muchos dicen que fue una ballena, ¿verdad? No, ahí dice un gran pez. No se deje llevar, hermano. Fue un gran pez. Dice que se lo tragó y después cuando él reconoció entre sí, vas a reconocer ahora. Quizás Dios le dijo, ¿ah? No te he oído. Le dio otra nueva oportunidad. Otra nueva oportunidad. Si nosotros estamos quizás en la boca de un pez, Dios nos va a dar otra nueva oportunidad. Dios nos va a dar otra oportunidad. El martes estábamos viendo acá y estábamos hablando cuando Salomón clamó a Dios y hizo todo lo que tenía que hacer. Dice que quemó todo lo sacrificado a Dios. Y dijo Dios, he oído tu oración, he oído tu clamor. Y Salomón, ¿por qué pidió? Por la presencia de Jehová. Salomón pidió por la presencia de Jehová ahí. Quizás usted tiene peticiones, como yo le estaba diciendo, y quizás usted se levanta y dice, yo estoy pidiendo, pero Jehová, Dios conoce mi petición. Dios conoce mi petición. Muchas veces usted dice, y yo he visto personas acá paradas después que dicen, esto y esto es la petición que yo tenía. Esto y esto fue la petición que yo tenía pendiente. ¿Le oyó Jehová? Le oyó. Solo tenemos que clamarle a Él y saber clamar. ¿Por qué? Por su presencia. Este hijo pródigo volvió y dijo, me le presentaré a mi padre. Pedro, del que comenzamos hablando, dice que el lienzo se iba y volvía. Se iba y volvía. Se iba y volvía. Le dijo, Pedro, mata y come. Después le dijo, no, Señor, no puedo. No puedo matar, no puedo comer de eso que tú me has mostrado. Jesús le dijo, Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir donde el Padre. No llamar inmundo a lo que Dios ha creado, a su hermano. No llamar común lo que Dios ha creado. Creación de Dios somos. No tenemos que ver de menos a nadie, hermano. Si usted tiene dinero, gloria a Dios, Dios se lo ha dado. Si usted tiene todo lo que Dios le ha dado, gloria a Dios, hermano. No miremos de menos a nadie. Todos, hermanos. Todos. Mire, tantas personas que ahora están en guerra en ese país de Venezuela. Da lástima eso, hermano. Chávez, el mismo Chávez. Él mismo dijo que era
del Venezuela y que su familia en Venezuela y sus hijas estudiando en otros lugares, en Francia, en Europa y en otras partes están. Nunca han estado ahí viviendo las hijas de Chávez. Oiga bien, si usted googlea ahí, nunca han estado viviendo en Venezuela. Y él dijo que era venezolano y que nadie lo apartaba de ahí. Se lo llevaron. ¿A dónde está ese hombre? Que hable ahora. Ahora está el otro. Vamos a ver cuántos días le queda a ese hombre. Ya está contado. Dios ya lo tiene preparado el día que lo va a quitar de ahí. Si no se arrepiente, lo va a quitar de ahí pronto. Y le va a dar el trono a otro hombre. Y si este se porta mal, también lo va a quitar de ahí. ¿Qué pasa aquí, hermano? No queremos reconocer muchas veces. No queremos reconocer lo que el Padre los ha dado. Y no, clame por su hermano, clame por su hermano. Si no viene a la iglesia, clame por su hermano. Es lo único que tiene que hacer, no tiene que juzgarlo, así como decía el hombre allá en Brooklyn ahora. No tiene que por qué juzgarlo, hermano. Si no viene a la iglesia, olvídese, clame a él, clame a Dios, que venga a la iglesia. Algo tiene que estar pasando, pero clámele a Dios. No le llame y dígale, no, yo no te hablo porque ya no, ni vas a la iglesia muchas veces. No, ore por él nada más. ¿Cuántas personas se han ido de acá? Y mire si no han puesto personas nuevas acá en este lugar. ¿Ah? Se han puesto personas, hermano. Desde que yo vine se ha llevado a muchos y ya han venido personas también. Sí. Yo he visto pasar y el pastor me ha contado a mí, varón, tú no has visto. Antes esta iglesia estaba llenísima y había reunión de jóvenes, reunión de mujeres, reunión de niños y eso estaba lleno aquí, ¿verdad, pastor? Pero él me dice, no, vamos a botar esa pared y vamos a hacerla más grande. Este lugar lo hemos declarado lugar santo de Dios. Lugar santo de Dios. Hermanos, y cuando Joel me cuenta a mí que cuando él vino había bancas y uno se raspaba y todo eso acá. Ahora estamos sentados en una silla cómoda, hermano. Ortopédica. Mire, antes no se miraba un proyector así. No. Mucho menos un piano. Muchas veces ya había uno de madera grande que estaba por ahí. Una bocina que se recuerda, pastor, cuando nuestro hermano Robinson nos dijo a nosotros que no fuéramos a botar esa bocina porque una bocina llena de cucarachas y todo, no, y no sé si estarán allá abajo todavía. Sí, hermano, aquí han habido muchos cambios y no sabemos. Yo estoy orando a Dios para que Dios ponga otra vez ese lugar que preparó para todos nosotros. Mire, usted no sabe, esos niños que están ahí van a ser los predicadores del mañana. Los predicadores del mañana, las cantantes del mañana aquí, esos van a ser. Pero el todo que se tienen que humillar a Dios, tienen que humillarse a Dios. Personas que se han ido de aquí y han partido con el Señor, han partido con el Señor, son siervos de Dios, porque nosotros lo sentimos, que se han ido con Dios. Este hombre que se llama Pedro le dijo, no, Señor, a donde quiera que tú vayas, también yo voy. Y si alguien te viene, moriremos contigo. Moriremos ahí mismo. Jesucristo le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Para zarandearte. Despuésito de ahí, Jesucristo resucita. Va y se le aparece otra vez. Y quizás yo me imagino en la madrugadita, ¿verdad? Pedro ahí con los demás pescando. Y Jesucristo les dice, ¿qué? ¿Agarraron algo? Nada, nada hemos pescado. Tiren al otro lado, quizás al otro lado está mejor. Dice que cuando este hombre vio que agarraron, se pusieron
ellos a decir, este es Jesús. Antes de eso, cuando las mujeres fueron al sepulcro y Jesucristo mismo les dijo, vayan y díganle a Pedro que yo voy delante de ustedes y que lo vemos, ¿o dónde? ¿Dónde queda? En Judea. En Judea creo que fue que se fueron, ¿no? Lo tenía aquí marcado. Y se le apareció y lo llamó a Pedro. Después de que Pedro lo había negado 3 veces. Otra nueva oportunidad para Pedro. Nueva oportunidad para Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le volvió a hacer la misma pregunta. Pero cuando Jesús terminó y le terminó diciendo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Pero entonces ahí Jesucristo quería ver la sinceridad de Pedro. Porque nosotros le podemos decir de diente al labio a Dios, te amamos, te amamos, te amamos. Pero cuando nosotros vemos los problemas, empezamos quizás a huir y a alejarlos un poquito de Dios. Y mire lo que le pasó a Sansón. Dice que Jehová ya se había apartado de él. Pero Dios quería que Pedro reconociera y le dijera, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todas mis peticiones, tú sabes mi corazón. Y tú sabes que yo te negué un día también. Entonces le dijo, apacienta mis corderos. Ahí le dio la orden, apaciéntalos. Sé paciente, dales la palabra mía. Cuando Pedro empezó a predicar, dice que ese hombre se convirtieron muchísimas personas. En Hechos de los Apóstoles, dice que se convirtieron bastantes personas ahí. Y mire, dice que tiraban sus mantos esos hombres ahí. Y dice que solo con la sombra de Pedro se curaban los enfermos. Lo que estaba cantando el hombre allá, ¿no? El hombre salta. Albert Isley. Entonces, quizás nosotros es lo único que tenemos que decirle a Dios cuando los postramos ante Él. Tú lo sabes todo, Dios, mi corazón, tú lo sabes. Tú lo conoces ya. Que si yo te estoy fallando, dame otra oportunidad. No es tarde, hermano, no es tarde para volver a los caminos de Él. No es tarde, quizás para reconocer que le estamos fallando a Dios, que lo estamos haciendo mal. Quizás tenemos que dar 7 vueltas así como hizo el pueblo de Israel. Quizás tenemos que arrodillarlos más, los tenemos que arrodillar más para clamar a Él. Tenemos que vencer, tenemos que vencer. No vamos a llegar a la perfección, no vamos a llegar a la perfección ahora mismo. No, poco a poco, como dijo el apóstol Pablo, sigo a la meta, prosigo a la meta. Todos los días tenemos que clamarle a Él. Si no, tantas personas, mire, yo también pasé por eso. Y quizás usted tiene su marido o su esposo o su esposa allá en su casa. Mire, yo pasé por eso también. Y yo decía, oír a una persona hablando duro ahí, como que no, yo no escucho. Escuchar personas ahí hablando y que los cristianos tienen mucha maña que como que uno no oye. Y no, eso es de locos. Mírenme ahí tocando una guitarra todavía. Un loco también. Un loco que se convirtió. Un loco que después de que juzgaba tanto y decía, no, a mí no me van a engañar con esas cosas. Eso de que reconocer a Dios como mi único Salvador. Si yo tengo a Dios, decía yo. Pero mire, me tiraba mis cervecitas, me hacía todo lo que yo quería y no reconocía.
Cuando un día allá abajo en la iglesia me agarró el pastor y me agarró la pastora y también mi esposa estaba ahí presente. Me agarraron. Y mire, después iba y me dijo mi esposa, no, te voy a regalar esta Biblia. Allá está la Biblia todavía en la casa. Yo digo, pero si Dios me llamó de donde yo estaba, de las tinieblas, Él tiene que terminar la obra en mí. Tiene que terminarla. Y si somos ovejas de su prado, Él no los va a soltar de su mano. No los va a soltar, hermano. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Dios es el que nos da la salida para los problemas a nosotros. Dios es el que los tiene misericordia todos los días. Todos los días. Todos los días es grande la misericordia de Él. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este día que tú nos has dado. Sabemos, Padre, que a pesar, Señor Jesucristo, de nuestros problemas, quizás a pesar de enfermedades que están postradas en algún cuerpo, Señor, en este momento, sabemos que hay otra oportunidad. Solamente tenemos que reconocer, Padre, que tú lo puedes hacer otra vez. Tú lo puedes hacer nuevamente. No tenemos que mirar atrás, Señor. Seguirte a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá con nosotros, por llevarlos a nuestros hogares. Y a pesar del tiempo, Señor Jesucristo, de esta naturaleza que tú nos has dado, sabemos que estaremos bien contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor.